bien. Oye, por cierto, la carita y lo subrayado y tal, ¿eso se va? Bueno, No sé quién ha subrayado eso, ¿eh? Sí, bueno, estupendo. Y el a círculo de borrar. abajo ni idea. Vale. Eh, vale, para los que no me conozcáis, empiezo por presentarme. Soy Laura Flix. Lo de Flix no es ninguna cosa rara, es mi apellido. Y, a ver, llevo trabajando en fisioterapia vestibular desde octubre, lo que no es demasiado. O sea, la Clínica Universidad de Navarra, en este caso, contactó conmigo en verano pasado, que querían abrir un área de rehabilitación vestibular desde cero. Y a partir de ahí, pues empezamos a crear, me dejó libertad total, tengo 1 hora por cada paciente, me explicó un poco cómo lo estaban haciendo hasta el momento, querían desvincularlo de ellos, del sistema médico, y dejar al fisioterapeuta que llevara todo ello porque es lo que creían oportuno, y realmente así lo es, ¿no? Y nada, o sea, espectacular el trato porque es equipo multidisciplinar, estoy con ellos en la misma zona, les pregunto de todo, con el médico, con las enfermeras, con las auxiliares. Comentamos paciente por paciente, es una pasada, la verdad que estoy súper, hiper, mega contenta. La única putadilla a lo mejor es que estoy autónoma, pero bueno, y así estoy por las mañanas también en otra clínica de barrio típica, lo típico. Y nada, a ver, yo había hecho el máster de tratamiento de dolor de La Salle, pero al final me contactaron con esto y me he liado unas cosas y otras. De hecho, en verano me iba a ir a Valencia porque yo empezaba el doctorado en dolor por la Universidad de Valencia con Enrique Lluch, y mi otro director es Sergio Lerma, pero bueno, que al final no me fui, me quedé para esto porque tenía muy buena pinta. Y nada, hemos ido creciendo poco a poco, empezando con un protocolo, cambiando cosas, y he aprendido un montón. Entonces, bueno, yo os voy a explicar un poquito lo que he ido aprendiendo en este tiempo, pero hay millones de cosas y al fin y al cabo 30 minutos también dan para lo que dan. Voy a ir intentando mirar la hora de vez en cuando porque si no esto va a ser un desmadre. Y si puedo ver el chat a la vez, sí, Sergio Lerman, lo intentaré, pero va a ser un poco chungo, ¿vale? Así que dejo para el final preguntas y tal. Vale, vamos a ver. Aquí. Os voy a hablar un poquito acerca de lo que he aprendido de que se estaba haciendo hasta el momento, de la historia de la rehabilitación vestibular, y qué estoy haciendo yo actualmente, qué se está haciendo actualmente. Un par de definiciones básicas de conceptos y 4 apuntes, pero súper, súper rápido, de anatomía y fisiología, porque si no, esto es un desmadre. Vale. Luego, un poquito ya más práctico, ¿vale? Más de cara a aparición en clínica, qué hacemos cuando un paciente tiene vértigo, mareo e inestabilidad, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de esas 3 cosillas. Y bueno, esquema de un programa de rehabilitación, más o menos ideas, lo que yo utilizo, etcétera, ejemplos, ¿vale? Vale, vamos a ello. Vale, la rehabilitación vestibular empezó antes de los años 50 incluso, ¿vale? Los primeros artículos que salen hablando de ejercicios para rehabilitar el tema de vértigos y mareos son de Catward y Koski, o como se pronuncien, ¿vale? Son ejercicios súper, súper simples que simplemente se basan en estimular a base de movimiento. Luego os los enseñaré más adelante, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la fisioterapia en ese momento? Pues que estábamos pues ni hechos. O sea, la primera definición de fisioterapia por la OMS sale en 1958, así que ni habíamos aparecido. Y las primeras especializaciones, según la APTA, que es la Asociación de Terapia Física Americana, aparece en 1974. O sea, que si había fisioterapeutas antes o terapeutas físicos o otros tipos de nombres, ya no digo la carrera como está actualmente, sino algo que se pareciera a lo que a nosotros hacemos actualmente, no habían entrado ni mucho menos en vestibular, a lo mejor se habían quedado en rehabilitación de trauma y poquito más por la polio, etcétera, ¿no? Aún muy, muy en orígenes. Vale. Entonces, se ha estado desarrollando sin nosotros todo esto, pero no de forma generalizada, es decir, no lo ha estado desarrollando toda la área de vestibular. Me vais poniendo de todo el TIC, no sé cuántos.
Entonces, eso, que no le han estado haciendo todos los otorrinos, solo algunos que han considerado o algunos desde el área de neurología cuando tenían pacientes con vértigo y tal, pero muchas veces se hacía hojita y se enviaba para casa, ¿no? Vale, ya se ha visto que es mucho mejor enviar ejercicios de forma individualizada que no generales, ¿vale? Ya hay papers hablando de ello. Entonces, aún así, aún siendo ellos, habiendo cogido nuestro papel, de hecho, en la Clínica Universidad de Navarra, por ejemplo, lo que estaban haciendo es llevarlo enfermeras y auxiliares, estaban trabajando con el posturógrafo, incluso sí que llevaban a hacer algunas sesiones de rehabilitación como tal, pero lo pautaban profesionales que no eran fisioterapeutas, simplemente porque no habíamos entrado en ese aspecto nunca y no habían necesitado de nuestra aparición. Somos unos empanados, estamos a otras cosas y es lo que hay, ¿no? Pero aún así nos siguen llegando pacientes con mareos, vértigos, inestabilidades a clínica, eso está claro. Pero no hemos tenido tampoco una buena comunicación con lo que sería los médicos, etcétera, y nosotros estamos haciendo una cosa y ellos están haciendo otra totalmente diferente. Bueno, totalmente no, cada vez nos vamos comunicando más, pero bueno, sigue ahí habiendo un hueco bastante importante. Vamos, yo he aprendido millones ahora estos meses. Vale. Siguiente. Vamos un poquito a lo que serían definiciones básicas, ¿vale? Para que todos estemos hablando de lo mismo. Os pongo ahí el libro, ¿vale? Me lo recomendaron, que es este que tengo aquí, que obviamente no os lo puedo explicar en media hora. Pero que si a alguien le interesa, está súper bien, es de los pocos que hay en español, muy bien explicado, para hacer una introducción así general. Tiene parte de fisiología, tiene parte de patología y luego habla también de la rehabilitación, ¿vale? Entonces, vamos con las definiciones. Vértigo. Hablamos de vértigo cuando es una sensación de movimiento, es decir, que el mundo gira. Puede girar hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, incluso la sensación de que el propio cuerpo también se mueve, se consideraría vértigo. O sea, es la sensación de movimiento cuando hay una ausencia de este, ¿vale? Y luego, mareo, ya vendrían otras sensaciones que pueden o no ir asociadas a un vértigo, que ya es como más desvanecimiento, debilidad, confusión mental. Creo que es más habitual que muchos hayamos sentido esa sensación de mareo, por ejemplo, en el coche, sí, cuando te mareas, bien. Y muchas veces viene relacionada con esta pérdida de equilibrio, ¿no? Que la pérdida de equilibrio ya lo llamaríamos inestabilidad. Yo también he visto pacientes que son inestables, pero que no tienen ni vértigo ni mareo. O sea, simplemente, luego veremos cómo podemos objetivar esto, pero tienen una estabilidad reducida, ¿vale? Riesgos de caídas, etcétera. Que sería muy habitual también, por ejemplo, en pacientes neurológicos. Y ahí entra lo que quiero decir acerca de la definición de rehabilitación vestibular. A ver, la rehabilitación vestibular no es solo a nivel del sistema vestibular, sino que estamos hablando a nivel del equilibrio. Lo que pasa que a nivel de literatura es mucho más cómodo llamarlo vestibular, porque si hablamos de equilibrio también nos quedamos solo con una parte. O sea, es un poco abstracto, ¿ok? Entonces, la rehabilitación vestibular se va a centrar en alteraciones del oído interno y vamos a tratar temas de inestabilidad, mareo y vértigo. Pero si hablamos de rehabilitación del equilibrio, nos dejamos de lado el vértigo y el mareo y nos quedamos solo con la inestabilidad. Entonces, rehabilitación vestibular englobaría esas tres partes, pero no tiene por qué venir directamente de la zona vestibular el origen, ¿vale? Eso es lo que quería decir, creo que me ha quedado algo mejor explicado. Vale. Voy a leeros un poquito el chat porque me siento un poco haciendo un monólogo y no me gusta nada. Toxicidad del cerebelo que produce ataxia cerebrosa sí podría ser una parte de la inestabilidad. Ahí también pueden venir sensaciones de mareo. El vértigo sí,
sería muy parecido a cuando giras mucho sobre ti mismo y luego intentas andar. El mundo está girando y mareos más borrachera. Bien, sí, algo de ese estilo. De hecho, hay muchos pacientes que te dicen me da cosa porque, porque los pacientes, porque la gente de calle se va a creer que estoy borracho, que estoy tal y bueno, al final les inhabilita a nivel social también porque se creen que el resto va a pensar que están embriagados, vale. La definición engloba vértigo, mareo, inestabilidad, pero no tiene por qué venir en el sistema vestibular. Eso es. Que si es rehabilitación del equilibrio, nos centraríamos solo en la inestabilidad. Vale. Muy bien. A ver, entonces, para repasar esto del sistema del equilibrio. Por una parte tenemos el oído interno, ¿no? Que no sé si veis mi ratón, supongo que sí. Estaría la parte de canales semicirculares y el sáculo y el utrículo. Todo el resto es más a nivel auditivo. Lo que nos importa sobre todo es el tema de canales semicirculares y sáculo y utrículo, ¿vale? Esto nos da información de la velocidad a la que se mueve la cabeza y la posición en la que está la cabeza. Los canales semicirculares lo que hacen es mover el líquido que tienen en su interior y luego pues hay unos cilios que detectan ese movimiento, ¿no? Entonces cada canal está en un eje, sea así, etcétera, ¿no? En cambio, sáculo y utrículo es algo más estático y reaccionan a la gravedad. Entonces, reaccionan a una posición estática o a una velocidad, ¿sí? Cuando no tenemos aceleración, imaginaos una velocidad constante, no se detectaría por los canales semicirculares porque esto es un movimiento de líquido y este estaría estático, pero sí que se detecta por la posición que han cogido el sáculo y utrículo. Bueno, paranoias, ¿vale? Pero bueno, cogemos esa información que tenemos del movimiento de la cabeza y la posición de la cabeza, cogemos la información visual que tenemos del espacio y por último cogemos la famosa propiocepción, ¿sí? Y con ello, todo junto, el cerebro se crea su imagen de estabilidad y del movimiento que está teniendo el cuerpo, ¿sí? Esto se hace sobre todo a partir de zona del cerebelo, ¿ok? No me voy a entrar dentro porque eso sí que demasiado. Vale, entonces a partir de aquí vamos a tener sensaciones de vértigo, mareo, inestabilidad, incluso reacciones neurovegetativas, es decir, esto de me mareo tanto y acabo vomitando, ¿vale? Vale, sí, básicamente esto. ¿Cómo podemos valorar estos mecanismos? ¿Qué reflejos existen dentro de todo este mecanismo que podamos evaluar fácilmente? ¿Vale? Está el reflejo vestíbulo ocular, de zona del oído interno al ojo, que sería toda la parafernalia que hay aquí a la derecha, que hay un entramado de cables interesante. Y se parecería mucho a el dibujito este de arriba, ¿vale? Que simplemente lo que se hace este reflejo es que cuando tú giras la cabeza hacia una dirección, los ojos van hacia la otra, ¿vale? Para mantener la mirada fija en un punto. Que esto principalmente lo realizan los canales semicirculares, ¿vale? Porque va justo con esa aceleración y ese movimiento y existe en todos los ángulos, todas las direcciones de los varios canales semicirculares. Y estas se miran con el VHIT o el Video Head Impulse Test, ¿vale? Que es simplemente coger la cabeza del paciente y hacer una rotación rápida y automáticamente se graba con unas gafas específicas la velocidad de reacción que el ojo vuelve a la posición, etc. Aparatitos que los fisioterapeutas pocas veces tenemos y que en otorrino pues van así. Bueno, al menos también he de decir donde yo trabajo en especial. Vale, y luego están los potenciales miogénicos evocados, ¿vale? Que sería medir la actividad electromuscular, un electromiograma de superficie, tanto a nivel del esternocleidomastoideo como a nivel de los epiculares de los ojos, ¿vale? Simplemente, con uno teóricamente se mide la actividad del sáculo y con otro la actividad del utrículo. En este test
En cuanto al esternocleidomastoideo, por ejemplo, que serían los potenciales miogénicos educados cervicales, se le pide al paciente que vaya con la cabeza hacia un lateral, se le ponen los electrodos y con estímulos no auditivos, son unas, aunque se oyen según qué tonalidades, se activa tanto sáculo como utrículo, según la posición, según si se hacen los oculares, que los oculares se hacen igual, pero pidiendo al paciente que mire hacia arriba. Total, que se está pidiendo una contracción de la musculatura relacionada y cuando se estimula con unas vibraciones concretas hay un pico de esa musculatura porque se activa un reflejo del oído interno con la vista y con las cervicales, ¿vale? Bien, y luego estaría el reflejo optocinético, que es el que tenemos, por ejemplo, cuando estamos subidos a un autobús, ¿vale? Y vemos el paisaje pasar. Automáticamente nos fijamos en un punto del inicio del recorrido, lo seguimos y automáticamente el ojo vuelve a una posición inicial y así, ¿no? Y entonces eso se llamaría reflejo optoquinético y aunque no se utiliza tanto a nivel de diagnóstico, o al menos en mi área no se utiliza, yo sí que lo utilizo mucho a nivel de la rehabilitación, ¿vale? Luego os comento un poquito. Y bueno, hay miles de vídeos de YouTube que luego os pongo algunos de optocinéticos. Vale, entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente aparece con vértigo, mareo e inestabilidad? Vale, esto es algo complicado, está muy bien el artículo que os pongo aquí, que explica paso a paso cómo un otorrino realiza la inspección. Sinceramente no creo que sean de nuestra incumbencia para nada. Está bien tener esas nociones, está bien tener esa comunicación con el otorrino, entender todo lo que realizan, pero hay que entender también que la fisioterapia al final es tratamiento funcional y síntoma, o sea, vamos a ir al movimiento y a la función, no vamos a ir a diagnosticar específicamente la estructura, qué tal y no sé cuántos, pero porque tampoco nos importa tanto, ¿vale? Luego os explico un poquito cómo enfoco yo los tratamientos de fisioterapia. Son otro tipo de valoraciones y simplemente otro tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces, esto está muy bien, creo que es importante saberlo y creo que es importante también darnos cuenta de que siempre no va a ser como una red flag directamente, que vamos a decir mareo, vértigo, tal fuera, obviamente, pero siempre va a ir derivado a un médico. Siempre necesitamos ese diagnóstico aparte y porque además muchas de las patologías necesitan de otros trabajos aparte del nuestro, o sea, a nivel de medicación o, bueno, descartar también procesos malignos es importante. Entonces, yo cuando os llegue un paciente a nivel de más privados, más pequeños, un paciente de vértigo, mareo, inestabilidad, generalmente lo que os diría es empezar a tratarlo, ok, pero derivarlo al mismo tiempo, que a la vez vaya al médico, que a la vez... Porque necesitamos descartar a nivel de otorrino, ¿vale? Aquí tenéis una tabla con todas las posibles diagnósticos, pero los más habituales. O sea que luego también, obviamente, hay patologías extrañas, etcétera, ¿no? Cuando son agudos, puede ser una neuritis vestibular, aquí necesita de cortisona, o puede ser un ictus. Luego ya depende también tipos de ictus, etcétera, pero puede ser uno pequeñito de una zona, ¿no? Entonces, aquí está el descarte por parte de otorrino, que va a haber VGIT, etcétera. Aquí salen todos los test que se recomiendan en cada caso. Y si el otorrino en este caso no encuentra nada, acaba derivando al neurólogo para que se haga TAC y resonancias magnéticas, más resonancia magnética que TAC, para que se haga resonancia magnética. Si ellos no encuentran nada, muchas veces se deriva al cardiólogo, ¿vale? Para temas de angiogramas, para ver que a nivel de la irrigación del cerebro todo va de forma correcta. Al fin y al cabo, todos los síntomas de cabeza, de dolor de cabeza, de vértigo, de mareo y de inestabilidad, bueno, inestabilidad ni mareo,
son síntomas muy, muy generales y que pueden venir de muchas cosas. Por eso os digo, no, de primeras no tiene por qué ser nada, pero siempre va bien y tener el diagnóstico correcto y exacto siempre mejor. Luego, otras patologías que pueden ser bastante habituales. La patología de Meniere, que es un aumento de presión en el oído interno y que hasta esa presión no se quite con la medicación adecuada no va a remitir. Y de hecho, cuanto más dure, también podemos acabar teniendo mayores secuelas. Entonces, la rehabilitación temprana, hay papers ya, obviamente también, que es de lo mejor. De hecho, con mi médico estamos empezando incluso a tratar los vértigos paroxísticos benignos, que ahora os explico un poco qué es. De forma aguda y no solo neuritis vestibular o lo que ellos dejan en el aire como vestibulopatías, ¿vale? Muchas veces no entra en la definición exacta de neuritis vestibular, etcétera, no sé cuántos, pero o el VGIT o los BEMS, las pruebas que he comentado antes, dan resultados patológicos. Entonces se queda ahí como vestibulopatía. Puede que haya habido anteriormente una neuritis vestibular mal curada, se queda ahí un poco en el aire la cosa, porque al final la palabra vestibulopatía es como lumbalgia, ¿no? Vale, hay algo ahí, pero ¿qué es lo que hay, no? Pero bueno, que a nosotros ya nos sirve para tratarlos y al final esos pacientes son mucho más nuestros que suyos. Ellos ponen una medicación sintomatológica, como mucho, y a nosotros nos toca más recuperarlo. Vale, lo del vértigo posicional paroxístico benigno, ¿vale? Que es uno de estos recurrentes de aquí abajo, muchas veces se hace de forma... o sea, muchas veces es agudo, pasa una vez y listo. El médico con el que trabajo me comenta que más o menos el 50%, aunque voy a poner un vídeo que comenta que es mejor el porcentaje, pero él me comenta que el 50% solo con la maniobra que se hace ya mejoran. Y luego ese otro 50% vuelve a tener una recaída. A ellos les vuelves a hacer una maniobra. Y te pasa lo mismo, 50 y 50. 50 mejoran, otro 50 vuelve a tener recaída. Cogemos ese otro 50. Y así, ¿no? Hasta que al final tienes unos que sí que recaen mucho y tienen al final muchas secuelas de inestabilidad, que serían los que trataríamos nosotros. Cuando alguno se queda con una cierta secuela de inestabilidad, que ya no tiene ni el vértigo ni mareo, sino inestabilidad, bueno, a lo mejor algo de mareo sí, es cuando van para nosotros. Vale, el vértigo posicional paroxístico benigno es del sáculo de la mácula, se sueltan un material, ¿vale? Y van a los canales semicirculares. Este canal, o sea, en los canales semicirculares, estos lo que provocan una cierta interferencias, unas molestias, y simplemente el tratamiento es realizar unas maniobras para que vuelvan a su posición, o sea, no tiene mucho más, ¿vale? Depende del canal, son un tipo de maniobras u otras, ¿vale? Se están unos segundos en una posición para que vayan. Los fisioterapeutas podrían realmente llegar a realizar estas maniobras, no habría ningún problema. Si está bien diagnosticado, si tal. Pero yo creo que debería estar bajo la supervisión de un otorrino, porque a nivel de diagnóstico no tenemos tampoco, pues se hace con el VGIT, etcétera, ¿no? Y como mucho, pues a nivel de urgencias o atención primaria sí que podríamos estarlo. O sea, al final no es ninguna contraindicación que lo hagamos, pero lo que no es cosa nuestra es diagnosticar tanto realmente. Espera, que me gusta esta parte del... Ahí. Eso, sería como las piedrecitas que se quedan sueltas y que habría que hacer varios reposicionamientos para que al final salgan de este canal. ¿Estás compartiendo algo, Laura? ¿Ahora mismo? ¿No se ve el vídeo? No. Joder. Se ve la diapo. ¿Se ve la diapo? Sí, pásame el vídeo, si no por... Tienes que dejar, Laura, de compartir la diapo y compartir el vídeo. ¿Cómo se hace eso? Vale, déjame
A ver esto. Ahí. Ahí está. Eso es. Vale. Esto es. Esta es la Pues eso, maniobra. es el canal semicircular y aquí serían las piedrecitas que se han soltado de esa coloiotrículo. Y esta sería la maniobra que se haría para... A ver, hay varias maniobras, depende del canal, hay una u otra, cada una tiene su nombre, su forma de aplicar. Al fin y al cabo se basa en colocarlo en una X posición, hacer un impulso fuerte, rápido, que expulse estas piedrecitas, las deje más libres y luego ir colocando poquito a poco al paciente de pie pero vamos, hay que aprender a hacerlas, tienen su técnica, etcétera, y bueno, yo no me he puesto a ello porque es que allí no lo trato, lo hace el médico. ¿Puedes poner el vídeo de nuevo, por favor? Sí. A ver, no lo he puesto entero tampoco, ¿eh? O sea... Bueno. Porque además aquí... no sé si lo... Y eso lo hace el paciente de manera activa, frecuentemente. No, lo normal es que, de hecho, como están medio mareados, lo normal es que antes había puesto este. Lo normal es que lo asista. De hecho, esta bajada, por ejemplo, que sería la primera para soltarlos, él la hace muy light. En comparación con mi médico, él la hace muy light, porque el mío como que los tira. Ya. Y luego le hace una rotación del cuello también, ¿o no? Sí, o sea, esto lo que intenta es sacar las piedrecitas del canal semicircular partiendo de que están en X zona en función de los nistagmus y toda la valoración previa que ha hecho antes con el V-HIT. Entonces se queda con la conclusión de que esas piedrecitas están en X canal. Y entonces, en función de eso, es un primer impulso como para soltarlas y luego para que vayan pasando por el túnel hasta salir. Ya. Entonces la rotación sería la lateral, ¿no? Del cuello. ¿Qué? La rotación sería contra... Rotaciones del cuello, sí. Vale. Vale, perfecto. Creo que ahora ya no habrá problemas con los vídeos. Vale. Vale. Continúo. Entonces, es eso, ¿no? Al final es descarte de todos los profesionales. Lo que yo quería dejar en el aire es un poco el tema de las cervicales, ¿de acuerdo? El diagnóstico de mareo cervicogénico es un descarte de todo lo anterior. Teóricamente, según la literatura, tendría que ser un descarte por parte de otorrino, por parte de neuro, por parte del cardiólogo, y que al final queda como mareo cervicogénico, pero al final es un cajón desastre, ¿vale? No se ha visto un realmente... Un momento. Os voy a pedir un favor que yo esperaba que esto no lo tuviese que decir nunca jamás en un webinar gratuito en el que se está dando un contenido de esta calidad. Os voy a pedir, por favor, que no escribáis en la pantalla. ¿Vale? Simplemente porque si no se deja de hacer esto y ya está, y no hay ningún tipo de problema. Nosotros nos quitéis problemas y ya está. ¿Ok? Continúa, Laura. Vale. Muy bien. Pues eso, que a nivel de cervicales, y de hecho, pues lo más probable, creo que no hay estudios directamente sobre ello, pero lo más probable es que hayan dicho, pues si no puede ser de todo esto, ¿por qué puede ser? Vamos a hacer una radiografía y obviamente siempre encuentras algo, ¿no? En muchos casos. Pues eso, pero bueno, se ha visto que ese cajón desastre, al menos comparado en algún estudio con el vértigo posicional paroxístico benigno, sí que hay diferencia en cuanto al joint cervical joint position error, que no sé si lo conocéis, pero bueno, simplemente sería como una forma de valorar la propio a nivel cervical, de cierra los ojos y pedir al paciente que vuelva a recolocar en el punto céntrico, etcétera, ¿no? Entonces, es curioso que sí que pueda haber una parte que pueda provenir de cervicales y al fin y al cabo teníamos los VEMS, que son potenciales miógenos del esternocleidomastoideo y ahí hay un reflejo
pero de ahí a que venga exclusivamente las cervicales hay un paso y un salto. Y es algo que a mi parecer está aún a estudiar y ver. Porque algo hay, porque a mí me han venido pacientes que están en medio de una rehabilitación, que se han ido al fisio osteópata de turno, les ha manipulado las cervicales y de golpe han empeorado, y me ha fastidiado obviamente 3 pares de... Pero algo hay, algo hay. Lo que también está la teoría de que pueda ser algo más de circulatorio, más que por la musculatura o por tal. Y entonces ahí a lo mejor es más difícil que nosotros podamos hacer algo. Vale, entonces, partiendo de eso, ¿yo qué utilizo? ¿Vale? He dicho que todo el diagnóstico médico no me sirve, entre comillas, sí que me sirve para tener una idea de lo que hay. Pero yo sobre todo utilizo los resultados de la posturografía, que me marcan el patrón de equilibrio que tiene la persona y los límites de inestabilidad, ¿vale? A ver, bueno, este lo tenía abierto. Los límites de inestabilidad, el otro día subí en Instagram TV, simplemente es haciendo esto el paciente hasta dónde puede llegar, si veis aquí el gráfico, con el centro de gravedad y ver si está dentro de una normalidad o no, o está reducido. Muchas veces en patología aguda, en vértigos, mareos agudos, obviamente esto está reducido, pero lo importante sobre todo cuando a nivel crónico ya se ha alargado en el tiempo y esto está reducido. Esta misma plataforma, que es una de las que yo tengo, te mide luego, te hace un cálculo del riesgo de caída, ¿no? En función de esto y en función de... Bueno, aquí te mide la respuesta a una inestabilidad, el tiempo que tarda en responder y volver al centro. Y lo que quería yo buscar es... Este material lo pones tú en consulta. Sí, este posturógrafo lo tengo yo. Y también tengo otro que es más envolvente, pero que, mira, de hecho este es un ejercicio de rehabilitación que se hace. Lo que no encuentro ahora mismo... ¿Y el movimiento solo es lo posterior del cuerpo? Tiene para hacer el movimiento antero-posterior y luego tiene para añadirle un balancín y para añadirle un foam. Se pide al paciente mantener el alineamiento, ¿vale? En esto que decía del patrón de equilibrio. Se pide al paciente con los ojos abiertos primero mantenerse alineado simplemente. Luego se le pide con los ojos cerrados. Se le pide lo mismo pero con foam. Se le pide lo mismo con balancín adelante y atrás y hacia los laterales. Y al final de todo, bueno, y aparte, se pide también con ojos abiertos, que no lo estoy encontrando, pero me da igual, vale, vamos a dejarlo así. Se pide al paciente con los ojos abiertos que visualice una imagen que se esté moviendo al mismo movimiento que él se mueve. Si él se mueve mucho, la imagen se mueve mucho. Entonces hace un poquito como de autokinético, que se lleva el movimiento del cuerpo, ¿vale? Y con eso se hace un cálculo también de lo que depende la persona del sistema visual, si es capaz de estabilizarse aún teniendo un cierto movimiento visual o no. ¿Vale? Si se deja guiar mucho por aquello que está viendo y esa inestabilidad visual hace que él esté más inestable. Entonces te da una visión de, bueno, unos resultados al final de... Madre mía, aquí... Bueno, unos resultados al final de el déficit propioceptivo que pueda tener en función de en cuál de las pruebas haya fallado, si es más propioceptivo, si es más vestibular o si tiene un déficit más a nivel visual o una dependencia visual, ¿vale? Porque una cosa es que no estés utilizando bien la información visual y la otra que además estés dependiendo de ella. Y si la información visual es contraria a la información propioceptiva y vestibular, esto te provoca el mareo y la inestabilidad, como por ejemplo en el coche, simplemente que la información visual es diferente a lo que nosotros estamos sintiendo estando dentro del coche, ¿no? Vale. Entonces, cojo esto que es más una estructura más sensorial de cómo el paciente está gestionando el conocimiento que tiene a su alrededor.
Y simplemente hago también el Time Up and Go para saber un poquito más de la funcionalidad, la velocidad de la marcha y para evaluar pre y post para ver si está cambiando la cosa. Y cuestionarios paso muchos porque estamos pasando un poco a toma un montón y ya veremos porque aún no hemos avanzado para hacerlo fino en ese sentido y también para tener la máxima información para luego poder coger base de datos y decir a ver qué tal todo, ¿no? Entonces, dentro de los cuestionarios yo recomiendo sobre todo el Business Handicap Inventory, que está en castellano, está validado. Y que está dividido en 3 esferas, ¿vale? Que es física, emocional y funcional, y te comenta si hay discapacidad severa, moderada o no hay discapacidad de las 3 esferas diferentes. Y además son preguntas súper interesantes que muchas veces me va bien para luego aplicar en clínica. Entonces, desde luego es el mejor de los cuestionarios que utilizo. Los demás, bueno, ahí están de momento. Y hay alguno que sí que es más interesante, como de osciloscopia en concreto y tal, pero este yo es el que pasaría de base, ¿vale? Vale, entonces, con todo esto, ¿qué ejercicios pongo? Pues depende de muchas cosas. Os voy a enseñar los ejercicios que tengo como repertorio, ¿vale? Y luego os explico un poquito en función de qué utilizo unos otros, ¿vale? Los ejercicios iniciales de Kato-Rikowski, estos, son súper simples. Son simplemente realizar ejercicios oculares arriba, abajo, derecha, izquierda, vale, voy a empezar un poco a hacer el monguillo, ¿verdad? Movimientos de cabeza, arriba, abajo, derecha, izquierda, rotaciones, son cosas súper simples. Entonces, simplemente se basan en que con movimiento el cuerpo se va adaptando, sin más, ¿vale? Yo no los utilizo prácticamente, los estoy utilizando ahora en una mujer que está en silla de ruedas y que entonces lo único que puedo hacer es temas de cabeza, no hay más. Y de coordinación oculovisual, pero oculovestibular, perdón. Pero no estoy utilizándolos mucho más, la verdad. Ejercicios enfocados al reflejo vestibulocular. Tengo 3 principalmente, ¿vale? El reflejo vestibulocular, recuerdo que era lo de la cabeza hacia un lado y la vista se va hacia el otro de forma automática. Cuando hacemos el V-hit lo medamos por intentar mantener el punto fijo, ¿vale? Y entonces, el primer ejercicio sería simplemente coger un punto de referencia, ¿vale? Pongo la regla, pero sería un punto en la pared o lo que sea, o así directamente. Y simplemente mantener la fijación visual, que es lo que queremos. Con la cabeza derecha, centro, izquierda. Derecha, centro, izquierda, no hay más. Y lo mismo se puede hacer tanto arriba como abajo. Yo les pongo también un metrónomo, porque muchas veces, incluso solo esto, les cuesta coordinar una barbaridad, pero una barbaridad. Entonces les pongo muchas veces un metrónomo, primero lo hacemos lento y luego se lo mando para hacer en casa también. Súper simple. Luego está el ejercicio de RVO2, que se llama por 2, que sería trabajar el mismo reflejo también, pero ya con un cierto movimiento. Este consta de coordinar una borrada. Vale, les pido que es el mismo movimiento de cabeza, de derecha a izquierda, pero esta vez en vez de tener el punto fijo, lo que vamos a tener es el punto móvil hacia el lado contrario, para que se parezca más a este reflejo, ¿no? Entonces, cuando llevamos la cabeza hacia la derecha, miramos el punto izquierdo y cuando llevamos la cabeza, bueno, miramos el punto. Tiramos el bolígrafo, regla, lo que sea, hacia la izquierda, también se puede trabajar con puntos en la pared, por eso se me ha escapado el punto. Y cuando llevamos hacia la izquierda, lo llevamos hacia la derecha, ¿vale? Y es una coordinación así contraria, ¿vale? Y luego, por último, está el reflejo que sería más, bueno, el trabajo de este reflejo que sería como una abolición de este reflejo, ¿de acuerdo? Que es el que utilizo yo, una cinta con un láser. El láser en la pared y simplemente lo que hacen es mover la cabeza de derecha a izquierda o de arriba a abajo, bueno, igual que el del bolígrafo también se podría hacer arriba y abajo,
¿vale? Derecha, izquierda, arriba y abajo, siempre mirando el punto. Entonces, la cabeza, todo el sistema vestibular, todos los estímulos, está al mismo ritmo que la vista. Sería como una abolición de ese reflejo. No lo utilizo tanto, no lo mando para casa ni nada, simplemente lo hago de vez en cuando en clínica. Hay algunos pacientes que le encanta, no sé muy bien por qué. Y una pregunta, Laura. Si los pacientes se marean mientras están haciendo el ejercicio o se reproducen sus síntomas, ¿juegas con los rangos de movimiento? Juego más con la velocidad que con los rangos. Vale. Porque al fin y al cabo estás estimulando los canales semicirculares, es lo que busca esto, y ellos se estimulan con velocidad. Me refiero, si al fin y al cabo esto fuera cosa de cervicales, sí que podríamos hablar de rangos a lo mejor. Yeah. Pero como estamos hablando del oído interno, sobre todo es con velocidad. Vale, guay. Y sí, muchas veces tienen síntomas durante o después y entra dentro de lo normal, mejoran aún teniendo esa reproducción de síntomas. Sí que de forma aguda se intenta que no, bueno, esto ya lo comento luego, pero de forma aguda se intenta que no tengan tanta reproducción de sintomatología porque sí que puede ser contraproducente, pero sobre todo en crónicos no, mira, esto va a pasar, no te preocupes, vamos a hacer y vamos a ver y tal. Y bueno, están en los días de rehabilitación un poco más tocados, pero bien. Vale, perfecto. Luego, vale, sí, serían esos tres. Luego, ejercicios de equilibrio estático, me refiero, pues yo en la plataforma del posturógrafo, esa plataforma que va hacia adelante y atrás, por ejemplo, el ponerles un foam, mantenerles ahí en equilibrio, la plataforma delante y atrás, y como un balancín que tengo, y y poner el balancín como en la otra dirección, ¿no? Al final, pues, inestabilidades de superficie. Y ejercicios de equilibrio dinámico, esto lo estoy haciendo mucho, pero quiero meter más, es decir, equilibrio, pero ya durante la marcha, pues sea un pie delante de otro, e ir andando, hacer alguno de los ejercicios, bueno, la combinación de ejercicios, eso ya. El apoyo monopodal, etcétera. Y luego un cierto trabajo de conciencia corporal. Yo lo hago con el posturógrafo, me da un feedback auditivo de cuando ellos están en posición erguida, ¿no? Entonces, les hago que cierren los ojos y siempre que se mantengan alineados suena la música. Entonces, ellos están más pendientes de cómo se nota su cuerpo y de que están verificando que están alineados, que cuando están con los ojos abiertos, que están más pendientes del punto del centro y no se prestan tanta atención. He visto también en algún sitio, que yo no lo hago porque yo no tengo espejo, pero que lo trabajan con un espejo cuadrado, ¿vale? Para la conciencia corporal, para que vean que están alineados, que no se tuercen para un lado, que no se tuercen para el otro. A mí ese feedback ya me lo da la misma plataforma, pero también es una forma de trabajarlo. Y los optocinéticos. Al fin y al cabo, todo esto es un proceso de reaprendizaje del cuerpo, de volver a ver con qué utiliza la estabilidad, ¿vale? Para mantener el equilibrio. Entonces, con todo el equilibrio estamos trabajando más propio, vamos a dejarlo así entre comillas, con los reflejos vestibuloculares más a nivel vestibular, pero lo que comentaba antes de que puedan tener una excesiva información visual y que estén fijándose demasiado en todos los movimientos y que el cuerpo al final vaya detrás de ellos sin quererlo, se puede trabajar a base de visualización de optoquinéticos. Al final, como si fuera una desensibilización de esa información. Tenéis 30 millones en YouTube de vídeos de esto que se pueden poner en un proyector y listo. O sea, no hace falta tampoco gran cosa. Esto sería un poquito más como para adelante o atrás, que también les da esa sensación. Y luego están los típicos de toda la vida, de las líneas para arriba, para abajo, para la derecha y para la izquierda. Es una pasada que yo he visto pacientes irse con las líneas, irse el cuerpo entero y decir, no estoy recto, no estoy recto, estás totalmente girado. El objetivo del paciente es mantener la postura poniéndole esa imagen. Eso es. El objetivo del paciente va a ser simplemente mantenerse alineado y mantenerse
O incluso a veces simplemente sentados. Si ese optocinético, ese movimiento le provoca el mareo o el vértigo, simplemente sentado viéndolo. Intentar que se desensibilice y que el cuerpo se acostumbre a tener un movimiento y que el cuerpo no se esté moviendo. Porque muchas veces esa sensación de mareo viene porque el cerebro no acaba de entender que está viendo movimiento, pero el cuerpo está quieto. Entonces dice, aquí me estoy perdiendo algo, voy a marearme, y de hecho de ahí todo el tema de vómitos y tal, que es vamos a intentar a que la persona se estire y se relaje y no se mueva, y para evitar caídas. El cuerpo al final tiene muchas estrategias para evitar caídas que no le interesan. Bueno, en fin, sí, de hecho, lo que quería decir que la clave en todo eso es evolucionar los ejercicios y combinarlos. O sea, yo he llegado a tener el optocinético puesto y a la vez que la persona realiza el ejercicio de coordinación visual, por ejemplo, de mantener el punto, y a la vez que está subido en un balancín, o a la vez que se está moviendo la plataforma delante y atrás. Si vas combinando todo, al inicio obviamente no lo soportan ni de broma, entonces empiezas con uno, vas en función un poco de la sintomatología. Ves que cada vez está más estable y puedes ir evolucionando, que cada vez le reproduce menos la sintomatología. Una cosa que me falta aquí es el trabajo de los límites de estabilidad que había comentado antes en el posturógrafo. Los límites de estabilidad los trabajo yo mucho con el posturógrafo, pero se podría trabajar también un poco simplemente explicándole el ejercicio. A la persona, pues lo bueno del posturógrafo es que te va a dar el feedback visual, ¿no? En este caso, pues eso, este es el centro. Su centro de gravedad es la flecha y va hacia la diana. Y entonces va trabajando justo ese traslado del peso, que lo podemos trabajar, yo que sé, con básculas, etcétera. En este caso, pues está muy bien. Pero tener unas básculas para decir, vale, pasamos el peso a un lado, pasamos el peso a otro, adelante o atrás, o forzar al paciente a decir, venga, tócame la mano aquí para adelante, tócame la mano aquí para detrás, para ir aumentando esa base de sustentación, esa base de equilibrio y al final evitar también el riesgo de caídas más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo con todos estos ejercicios y todo lo que tengo de información? ¿Cómo podría dividir en grupos de tratamiento? En perfiles de tratamientos que hago. Pues en función del tiempo de evolución, lo de aquí abajo, en agudo o en crónico. Los agudos más con calma, más poco a poco, vamos a empezar súper básicos, súper fáciles, de inestabilidad les pongo menos. El agudo, la cuestión está en que acaba de tener una lesión, pero su sistema neurológico, como mucho, ahora mismo está en alerta, tiene esa sintomatología más fuerte que se reduce con medicación, etc. Pero no tiene una mala adaptación, entonces no estamos haciendo un proceso de reaprendizaje, simplemente queremos que esa recuperación se realice bien. Entonces, con irle poniendo 4 pautas al sistema nervioso de qué tiene que utilizar y qué no, ponerle unos optokinéticos para que vea que mira, hay movimiento, pero tú no te tienes que fijar de ello y tal, suelen ir muy bien. La cuestión está más en crónicos, que ahí ya me fijo en el resultado que tienen en la posturografía, y si tienen dependencia visual, trabajo esa dependencia visual. Si tienen los límites de estabilidad muy reducidos, trabajo mucho los límites de estabilidad. Pero ahí ya les meto mucha más caña. O sea, ya les mezclo 30 millones de cosas y al final intento que sea un proceso de reaprendizaje. En estos más crónicos ya ves que tienen muchos más problemas de coordinación, que los ejercicios les cuesta mucho más hacerlos. En cambio, los agudos a lo mejor tienen más sintomatología de vértigo, mareo y te dicen más pausa, pero no necesitan tampoco una elaboración tan grande de ejercicios para ver que enseguida van muy bien. Vale, y bueno, pues eso, un poquito en función de la sintomatología, que eso ya lo he estado diciendo, que si tienen más inestabilidad vamos a hacer más balancín, vamos a hacer más límites los límites de estabilidad, y a lo mejor no hago tanto de coordinación. No tienen, cuando tienen sensaciones más subjetivas de mareo y tal, veo sobre todo el ejercicio que les reproduce esa sensación, porque muchas veces sí que son los optokinéticos o incluso realizar ejercicios de coordinación vestibulo-ocular,
pero en algunas veces me ha pasado, menos, se te debe decir, en algunas veces me ha pasado que tengan esas sensaciones de mareo después de estar realizando ejercicios más de equilibrio. Entonces, llevan un rato con el ejercicio de equilibrio y dicen, estoy mareado. Cuando a lo mejor están un rato viendo tokinéticos y tal, y no les sucede. Bueno, y luego estaría la combinación de ambas, que ahí ya pues un poco ir cogiendo, bueno, lo que se vea más que predomina. Vale, entonces, espero que más o menos haya quedado claro. Sé que es un caos, es la primera vez que explico todo esto. No, La primera vez así, que lo organizo en mi cabeza, porque yo lo he ido aprendiendo, he ido poniendo en práctica y estoy como... solo voy a decir una cosa. Por primera vez en la historia de la fisioterapia, esto es muy, muy, muy heavy, se han hecho comparaciones de los ejercicios específicos de vestibular contra fortalecimiento, y el fortalecimiento no es lo mejor, que es lo mejor como para todo lo del aparato locomotor. Siempre es muy importante, ya por redes todos sabréis que todo el mundo habla de entrenamiento de fuerza, ¿no? Pero en este caso parece ser que hay estudios que no es la mejor opción de tratamiento, ¿de acuerdo? Lo que sí que es importante es combinarlo con el tratamiento farmacológico, y también parece ser importante la realización de terapia cognitivo-conductual. Tengo un montón de pacientes que a nivel de ansiedad, de miedo al movimiento, es muy desesperante estar todo el día, porque tengo pacientes que tienen crisis. Para empezar, las crisis no saben cuándo, a veces no saben qué los provoca, cuándo van a venir, y de golpe encontrarte mareado, no poder hacer nada. Con la enfermedad de Meniere ya ni te cuento, tiene unas crisis de este vértigo que se cae al suelo de golpe, o sea, no tiene más. Pero bueno, no solo eso, cuando llevas mucho tiempo, al final con algo de este calibre, al final algo de a nivel psicológico, el estar siempre madreado, porque hay pacientes también eso que están 24 horas con un run de base, y bueno, es muy importante. Entonces, con esto último, bueno, había puesto ahí en pequeñito y las cervicales otra vez, porque es que me parece espectacular lo de las cervicales. Si no sirve el fortalecimiento, obviamente a lo mejor es que no tiene tanto a ver con la musculatura, ¿vale? Yo creo que todo esto se basa sobre todo en un reaprendizaje, y hay muchos conceptos del aprendizaje básico del ser humano que pueden ser aplicables a la rehabilitación vestibular. Vale, y ya está, con todo esto yo creo que suficiente. Debates, preguntas, no sé si me he alargado demasiado, creo que sí. No, perfecto. Esto es que es normal. Normal. Yo hice el PowerPoint y yo, esto no sé cuánto voy a durar, pero es que no sé acortarlo, porque es que al final hablar un poco de rehabilitación sin haber hablado de patología o sin haber hablado de lo que se está viendo, me parecía un poco... No, sinceramente, darte la máxima enhorabuena, porque no creo que sea un tema ni mucho menos fácil del que hablar, sobre todo la parte que más ha quedado clara y que mejor has explicado, es toda la parte de valoración y tratamiento, que es pues lo ideal. A mí me ha generado una duda, porque yo voy a ir pues, recopilando sí, dale. ¿Se ha probado esto en gente con Parkinson? Porque es uno de los principales síntomas, la inestabilidad. Y si no, pues animo si hay algún investigador a que ponga esto en práctica. Claro, yo ahora mismo estoy en área de otorrino, porque en el hospital solo tienen fisios en trauma y yo. Pero han estado hablando con el neurólogo de la planta, y que a él le interesaría un montón también tener un fisioterapeuta. De hecho, la neuróloga hace rehabilitación ella, o sea, les manda cosas y tal ella, y no hay fisio. Drama. Y ellos han estado hablando, porque ellos se comunican un montón también con muchos pacientes del estilo, oye, en los de estos de vestibular no me queda muy claro, le hago una resonancia magnética y me la miras tú, tal, no sé cuántos. Y ellos han estado comunicando también en el sentido de, vale, pues tú tienes de estos de inestabilidad, a lo mejor puede hacer rehabilitación de otorrino. De hecho, hace poco empezó un paciente que tenía una vestibulopatía periférica, además tenía problema vestibular, bueno, creo que unilateral, ¿vale? De un oído, vestibulopatía, pero solo de un oído.
Y entonces esta persona, a nivel de estabilidad, pues te entra la parte de neuro y te entra la parte, yo creo que, bueno, te entra la parte de neuro y te entra la parte de vestibular. Él, si cierra los ojos, se va al suelo porque no tiene, no tiene tal. El test de Romberg de toda la vida que nos han explicado en la universidad solo pasa en casos muy severos. O sea, no es hiper exclusivo que tenga una lesión pequeñita vestibular, cierras los ojos y ya te vas al suelo, no es verdad. O sea, no es tal cual así. O sea que pasa, pero suelen ser casos muy severos. Entonces, utilizarlo como screening en clínica normal me parece un poco cojo. Ya. Y a ver, yo creo que en muchas áreas de rehabilitación neurológica se hacen ejercicios muy parecidos a esto, de ir a coger esto, ir a coger lo otro, pero ya dentro de un campo de neuro. Estaría bien una comunicación también entre fisiovestibular y fisioneurológico. Bueno, perfecto. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta? He estado viendo por ahí temas de acúfenos. ¿Suele ser común en temas de problemas vestibulares los acúfenos? Sí, a ver, no es automático que siempre sea igual, ¿no? Pero sí que he tenido algunos pacientes que a la vez de estar haciendo rehabilitación vestibular tenían algunos acúfenos y nada, como parte de su problema, porque al final la afectación del nivel del oído interno también les hace la aparición de acúfenos. Una sintomatología más dentro de la patología y nada, se intentan poner música para evitarlos. Un paciente se ponía con el sonotone, el sonido del mar al mismo tiempo, para que los tapara y los reduciera. No hay mucho más. Nos pregunta Juanma, que dice que quiere saber mejor las diferencias entre vértigo y mareo paroxístico. Está el vértigo sería un síntoma, está el mareo como otro síntoma y luego está el vértigo posicional paroxístico benigno, que es la enfermedad esta de que del sáculo y del utrículo salen se rompen un trocito, salen unas piedrecitas o tal y se meten en el canal semicircular. Sí, y eso es lo que provoca un vértigo. Al final es un tipo de vértigo. ¿Y cómo podemos diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial de esas tres? Se hace, de hecho, se hace a partir del VHIT. Aquí está, aquí abajo, bueno, en la tabla es un poco resumido cómo se hacen los diagnósticos, ¿no? Normalmente se asocia, pues eso, a un traumatismo, a una neuritis vestibular. Es un tipo de vértigo que dura solamente unos segundos con el cambio de posición, ¿vale? De forma espontánea no hay nistagmus, pero si se ponen unas posiciones concretas según el tipo de canal, sí que aparece ese nistagmus que desaparece a los cabo de unos segundos. Muy de libro, pero mirad. Y bueno, aquí pone que no se hacen test, pero sí que he visto que a veces, a lo mejor si no está del todo claro, yo no sé, he pasado varias veces consulta con él, pero no siempre, o sea que pasa que al final no siempre se hace tan matemático, ¿no? A veces hace VHIT, porque al final con el VHIT estás valorando el reflejo de los canales semicirculares con la vista. Y es una forma de valorar, a ver, al final es todo el canal, no es como decir solo los canales semicirculares, pero bueno, están dentro de todo ese proceso. Vamos a meternos un poquito más en dosis, quizá. ¿Cuántas veces ves a tus pacientes semanalmente? Yo los veo 2 veces a la semana. Hemos hablado alguna vez de hacer 3, pero al final por gestión no hacemos 3, porque como hago lunes y martes y hago miércoles y jueves, habría unos que haría 2 y otros que haría 3, ¿no? Hago 2 y lo que sí que les mando es ejercicios todos los días en casa y que hacen mucho. O sea, hacen a lo mejor no de mucha duración, hacen 2 ejercicios cada uno de 2 minutos o como mucho 3 ejercicios, va evolucionándose en el tiempo, de 2 o 3 minutos y empezamos a lo mejor con 3 veces al día, 3-4 veces al día y luego vamos incluso empezando a intentar hacer 3 veces por la mañana y 3 veces por la tarde. Yeah. Bastante intenso.
¿Cómo haces la dosis de ejercicios en consulta? ¿Cuántos ejercicios sueles hacer en consulta? ¿Cuántas repeticiones o cuánto tiempo estás con cada ejercicio? Voy un poco en función de la sintomatología del paciente y cómo va reaccionando. Si tiene mucha sensación de mareos y tal, sí que les doy más descanso. Si no, yo les doy caña hasta que también me dicen estoy cansado y tal. Lo que se trata de realizar es un aprendizaje. Si tenemos fatiga, no se va a producir ese aprendizaje. O cuando estamos intentando desensibilizarlo de ese movimiento, todo lo que sea hasta que el paciente dice me estoy encontrando mal o náuseas. Yo en algún momento he tenido que sacar la bolsa de no vomites aquí, por favor. Por suerte no ha pasado aún, pero entonces muy en función de la sintomatología. Al fin y al cabo, a ver, estoy 45 minutos, una hora con ellos. Y como estoy intentando crear un aprendizaje, este se basa en repetir, 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 pero siempre sin fatiga. Si hay fatiga, el aprendizaje no se realiza bien. Entonces, lo suyo es hacer pausas. Y como he comentado antes, también depende de si es agudo o es crónico. Obviamente a los agudos siempre les doy más pausa, más tranquilidad. Y a los crónicos sí que les meto, porque hay que cambiar, hay que hacer ese cambio de algo que ya han aprendido. Eso es más complejo al fin y al cabo de que estar como en un proceso de reaprendizaje agudo, porque ha habido una patología aguda que acaba de desestructurar. Si un paciente le da un ataque agudo durante la consulta, por ejemplo, que se ponga a vomitar o que se maree muchísimo y crea el paciente que no puede continuar, ¿paras la consulta en ese momento? Sí, no me ha pasado hasta tal punto. Me ha pasado de, ostras, me estoy mareando, vale, vamos a pausar 5 o 10 minutos y se ha pasado. Vale. O sea, no me ha pasado que luego tenga una crisis muy grande. Eso no me ha pasado. Sí que me pasó que una paciente se cayó entre una consulta y otra, ¿vale? Y estuvo un par de días que no vino, pero por el tema de hematoma y tal, y dije, nada, descansa y ya volveremos a que sea una semanita de descanso y luego ya volvemos. No se había roto ni nada, pero tenía sus hematomas y tal. Y durante ese periodo, a causa del traumatismo, la asociación del vértigo posicional paroxístico benigno, tuvo un vértigo posicional paroxístico benigno y tuvo otra vez todo el pico de vértigo y tal. Pero en la misma sesión yo no he visto que tengan tanto efecto secundario. Perfecto. Luego he visto otra pregunta por ahí que ponía el efecto, qué efecto fisiológico se buscaba con este tipo de rehabilitación. Doy por hecho que es el de movilizar las piedrecitas que has dicho que están en el oído interno, ¿no? ¿Y qué efecto fisiológico se busca con? La rehabilitación. No, o sea, lo de las piedrecitas es el movimiento y tal, es solo el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno, ¿Sí? solo esa patología en concreto. Y eso tiene efecto a 1 o 2 días en principio ya están bien, se quedan 1 o 2 días inestables y luego están bien. Y la rehabilitación entonces vendría después, en ese caso, de esa patología, vendría después de toda la recolocación de las piedrecitas, ¿vale? Cuando se han quedado con inestabilidad o en el resto de casos de vestibulopatías, etcétera, cuando el paciente tiene vértigo, mareo e inestabilidad. Y el objetivo de la fisioterapia generalmente es que el paciente aprenda, o que su cerebro a nivel de su consciente obviamente, aprenda a mantener el equilibrio y con ello reduce la sintomatología de vértigo mareo. Cuando el paciente tiene un mayor equilibrio, o sea, espérate, me voy a esto. El equilibrio al fin y al cabo no va a ser solo pues como los límites de inestabilidad, etcétera, que sería más la parte de propioceptiva de que no llega al final de todo, sino que vendría un poco a partir de todos los sistemas, ¿no? Cuando intentamos que reaprenda el cerebro a coordinar la vista con el sistema vestibular, que reaprenda a decir, vale, este estímulo que me está llegando en el sistema vestibular significa esto y esto parece que es mejor que, bueno, yo qué sé, pues en el caso de la vista, que no mire cuando hay movimientos, que me esté fijando más a nivel de propio,
porque no es tan fiable la vista para el equilibrio, nos sirve como guía. Pero con todo lo optokinético, de hecho, lo que queremos es eso, un estímulo que es diferente, que el cerebro pase, que no aprenda que tiene que utilizar eso, que aprenda que tiene que utilizar más lo que está notando sus pies, sus piernas, lo que está notando su cabeza, el oído. Muchas veces si tienen vestimulopatía unilateral, entonces se compensa con la información del contrario, porque al final los dos están dando la misma cantidad de la misma información, pero doble. Bueno, el cuerpo es inteligente y ha hecho lo mismo 2 veces, pues si uno se jode, ya está, no tiene más. Entonces, yo siempre pongo en objetivos del tratamiento cuando hago un informe reestructuración somatosensorial, pero claro, o sea, que es un poco abstracto decirlo así, no sé si se entiende. Reestructuración somatosensorial, aumento de los límites de la estabilidad. No sé si estoy respondiendo. Y pues que los objetivos dependen también luego de cada paciente. Hay algún paciente de me da el mareo justo cuando cojo tal cosa y me doy el giro y tal no sé cuántos. Pues vamos a repetir ese ejercicio hasta que al final el cuerpo vea que es normal, que no tiene que coger información de aquí o lo tiene que coger de allí y no te dé la sensación, se desensibilice ese movimiento. Perfecto. Y nos preguntan que si en tus... Esta pregunta es un poquito orientada hacia el diagnóstico diferencial, pero te preguntan que si en tus sesiones nunca tratas cervicales. No hago terapia manual, si es la pregunta. No hago una terapia manual. A nivel de cervicales hago ejercicios que se mueven las cervicales y sí que he utilizado tipo Joint Position Error de más propiocepción cervical alguna vez, de pedirle al paciente pues con el láser, vale, vas a la derecha, ahora cierras los ojos, intentas volver al centro, intentar reeducar eso, pero era en el caso de esta persona que era en silla de ruedas y qué tal, y que quería focalizarme a saco de aquí para arriba, porque es que no tenía más que trabajar. Generalmente no hago nada cervical. En cuanto tenemos que entender, para eso es tan importante el razonamiento clínico, que si este proceso es más producido por el movimiento, lo que tenemos que entrenar es el movimiento como tal. Desde las cervicales vas a poder neuromodular en el caso que existiese algún tipo de dolor o que existiese una limitación funcional, pero no ha sido demostrado, entiendo por lo que has explicado, que haya una correlación directa entre la pérdida de movilidad cervical con respecto al mareo o al vértigo. Entonces hay que trabajar mucho más a nivel con ejercicio, en este caso, en este tipo de pacientes, que con terapia manual. Claro, es como si tuvieran un error 404 aquí en el cerebro del estilo. Tengo el vértigo, el mareo, pero porque no acabo de entender el contexto, no acabo de sentirme estable y tengo que ayudar al paciente a reentender el espacio. De hecho, esto es otro mundo más. El médico con el que estoy trabajando ahora quiere entrar, está en investigaciones top mundial en cuanto a médicos vestibulares y ahora pues se ve que está muy de moda en su campo hacer test cognitivos, ¿vale? Ahora lo que están investigando son test cognitivos. Me he instalado un software que aún no me ha dado tiempo a trastearlo bien, pero que es lo que voy a hacer es un test que se le pide al paciente, se le sitúa en una sala y se le pide que vaya a un punto. Y el paciente se va moviendo por la sala hasta llegar a ese punto. Entonces, con esto lo que quieren evaluar es además la cognición acerca del espacio y tiempo que tiene el paciente. ¿Sí? Entonces, no es tanto mejorar el sistema vestibular, porque muchas veces hay una neuritis y tal, si no se pilla de forma aguda a veces se pierde, y es sobre todo cuando entramos. Nosotros sobre todo entramos a nivel de no se puede mejorar nada más, no se puede mejorar nada más a nivel médico de la estructura, y nosotros vamos a la función y vamos a intentar que se reaprenda a utilizar todo lo que tiene, porque el cerebro tiene unas formas espectaculares de adaptarse a 30 millones de cosas. Yo es lo que digo, tengo un paciente con vestibulopatía periférica, con lo que tiene la propia jodida, tiene un oído jodido a nivel de vestibular
y pues el hombre anda, camina, va de todo, sí que va un poco atáxico así de vez en cuando y estamos evolucionando en la rehabilitación de que está aumentando los límites de estabilidad y de que él se nota más estable el día a día, porque a él, por ejemplo, su principal problema, por mucho que venga por un este vestibular, no es ni mareo ni vértigo, sino la inestabilidad que tiene, que sumado a la patología de base que ya tenía, pues es un, es un trabajo. En pacientes con mareos tras accidente de tráfico, depende mucho el alcance que tengas, tanto si es posterior como si es lateral. ¿Cambia la sintomatología o el diagnóstico? ¿Es más frecuente, por ejemplo, que tengas una neuritis si el golpe es lateral y más un problema a lo mejor de la arteria vertebral si es posterior, o es indiferente? La mayoría de golpes por accidente de tráfico se diagnostican como latigazo cervical. Yo no trato, yo no tengo latigazos cervicales prácticamente. Algunas sí que he tenido, pero sí, una chica, pero tiene más cosas aparte de eso, entonces no es muy referente. Según he leído y según he debatido con el médico, ¿vale? Porque estas cosas al final me las sé de eso más que otra cosa. La mayoría se debería hacer el screening que he dicho antes de pasar por el otorrino para ver que no haya habido pues, un vértigo posicional paroxístico benigno posterior a eso. Pasar por el neurólogo para ver que todo ok, pasar con el cardiólogo para angio tal. Pero muchas veces no se hace y otras tantas se ve que se ha visto que solo hay un porcentaje de ellos que saquen esta sintomatología. Eso está un poco a la espera de investigación, la verdad. La latigazo cervical es una entidad clínica como tal, sola, y además es que muchas veces viene del dolor, de fobia al movimiento, de un trauma psicológico del momento, o sea, al final del estado de shock, etc. Y eso podría perfectamente empeorar y provocar un mareo. De hecho, otra cosa también destacable es que la sensación de mareo, como la he explicado antes, ¿vale? Como esta confusión mental, ¿vale? Centrándonos sobre todo en el concepto de confusión mental y de desvanecimiento o de estar como alejado de tu mundo, aparece también en crisis de ansiedad. O sea, una persona puede ir a urgencias de decir, me falta aire, me noto mareado, me noto tal, y que al final el diagnóstico sea una crisis de ansiedad. Entonces, es complicado. Ya. Es complicado. El latigazo cervical yo no lo estoy tratando y me han dicho que es, pues igual que a nivel del dolor, a nivel de mareos y vértigos también es un poco que no se sabe bien y que hay mucha parte psicológica. O sea, a nivel de contexto psicosocial. Perfecto. No, pues yo creo que, bueno, son la 1:20, vamos a responder una pregunta más. Vale, vamos a ver. Bueno, preguntan aquí si haces tratamiento interdisciplinar o transdisciplinar con otros profesionales. Ahora mismo, a ver, no nos íbamos a reunir en ningún momento a hacer una mesa y tal, que estaría bien, pero tampoco con el volumen de pacientes que tengo no lo considero ni necesario. Yo tengo a las enfermeras, a las auxiliares, al médico de otorrino. Él muchas veces, él es con el que principalmente yo hablo y tengo contacto y de todo. Él muchas veces de forma secundaria pide consejo al neurólogo y él me viene diciendo, el neurólogo ha dicho esto tal, no sé cuántos. Entonces se trabaja bastante bien en equipo. A las enfermeras de normal, pues sí que me ayudan en muchas cosas de organización o tal, o de, oye, este paciente no tiene la posturografía hecha, ¿me la puedes hacer tú? Porque normalmente no las hago yo, las hacen las auxiliares. Y un poquito trabajo en ese campo, con ellas a lo mejor un poquito menos, pero sobre todo con el médico. Lo que sí que quieren añadir en un futuro es un psicólogo, por el tema de la terapia cognitivo-conductual, que sí que podría mejorar. Pero bueno, ya les ha costado meter al fisio, wait for it para el psicólogo. Vale,
Y tengo aquí una que puede ser interesante, que qué indicaciones verbales das al paciente en el paciente propioceptivo, centrándonos principalmente en el captor podal. Hablan del pie. Si quieres contestar, si quieres contestar o Sí. trabajas con él. A ver, no sé si voy a responder a lo que está preguntando exactamente, pero yo lo intento, ¿vale? Cuando trabajo los límites de estabilidad, sí que les digo un montón de el cuerpo no es como un tronco, pero ha de ir en bloque. O sea, no hay que estar ahí totalmente rígido, pero pasar el peso de un sitio a otro ha de ir en bloque. Porque si no, hacen de todo, la cadera para adelante, el cuerpo para atrás y el centro de gravedad en el mismo punto. Entonces, les digo mucho eso y a nivel del pie les comento mucho de nota la presión en la parte anterior de las puntas cuando quiero que estén tirando el peso hacia adelante, nota la presión en los talones. Ese feedback, la verdad que lo cogen muy bien, a muchos les sirve del estilo, cuando les digo peso para adelante, peso para atrás, no se enteran de mucho. Vale, hacia el talón, como si te fueras a apoyar entero en el talón derecho, vale, ahora en el talón izquierdo, el lateral, la punta, no sé cuántos, y así algo así. Para cuando se van hacia la punta les digo, como Michael Jackson, esto de... Pero no Muy sé bien, si chicos. era un poco la pregunta. Sí, perfecto, sí, esos son trabajos de captores podales. Muy bien, chicos. Sé que ha habido muchas preguntas que han quedado sin responder, pero para eso trabajamos en las redes sociales. Así que podéis seguir todos los que quedáis, ya lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahora. Podéis seguir a Laura en su canal de YouTube, que es Fisioflix. Podéis seguirla también en Instagram, en Fisioflix_Laura, no otro, ¿vale? Fisioflix_Laura, y le podéis preguntar cualquier duda por mensaje directo. Y con respecto a las siguientes ponencias, pues podéis hablar con nosotros en @queresformación. Y nada, a seguir aprovechando todas las actividades que os vamos a hacer. Hoy ha sido el mejor comienzo posible que ha inaugurado Laura, ha sido una valiente. Y nada, ha sido un tema que no sé a vosotros, pero a mí me ha entusiasmado. Recordad Bueno, yo también... espero que haya quedado algo claro porque mi cabeza es como... Sí. Recordar también que tenéis la posibilidad de hacer cualquiera de nuestros cursos en el momento que los hagáis. Si teníais pensado hacer alguno, si lo compráis hoy, lo podéis empezar hoy, ¿de acuerdo? Solo los 3 que hemos avisado por redes sociales. Y poquita cosa más. La siguiente ponencia que tenemos es a las 6:30 con Adrián, que nos va a hablar sobre la biomecánica y los mecanismos lesionales en las lesiones deportivas. Así que os esperamos esta tarde, chicos. Pasar muy bien, comed, disfrutad y poquita Muchísimas cosa más. gracias. Pues nada, chicos, esta tarde nos vemos.